los presentes. Bienvenidos a esta gran conferencia magistral sobre Derecho Administrativo. El día de hoy, nuestros gran ponentes nos acompaña el doctor Rubén Flores Davkevicius y el abogado Álvaro Sánchez Solís. Antes de las intervenciones, me voy a permitir a leer la hoja de vida o currículum del doctor Rubén Flores. El doctor Flores es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y abogado por la Universidad Mayor de la República, profesor de Derecho Público de la Universidad Mayor de la República, además integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional, integrante del Anuario de Derecho Administrativo Uruguayo, además integrante fundador del Centro de Estudios de Derecho Público. El doctor Flores también es autor de varios libros, entre los más importantes que se observan es el Manual de Derecho Público, 2 tomos, de Constitucional y Administrativo, Manual Teórico Práctico de Contratación Administrativa, que incluye el TOCAF anotado y concordado, además del amparo Habeas Corpus y Habeas Data, 3ª edición, el procedimiento disciplinario, 5ª edición, el procedimiento expropiado, 4ª edición, la acción de nulidad y responsabilidad del Estado, 3ª edición, el decreto 591, que es el procedimiento administrativo común, disciplinario y recursivo, 7ª edición, publicados en la República de Argentina. Otros libros de su autoría son Funcionarios Públicos, Habeas Data y Acceso a la Información Pública, Estatuto del Funcionario y entre otros. Material publicado en Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y España. Por último, se destacan su Tratado de Derecho Constitucional, 2 tomos, publicado en la editorial La Ley, Buenos Aires, Montevideo, y el Tratado de Derecho Administrativo, 2 tomos, publicado en la editorial La Ley, Buenos Aires, Montevideo, 2ª edición, en el año 2021. Además, el doctor es ex asesor de la Presidencia de la República y asesor letrado en el Poder Legislativo, asesor letrado del Servicio Civil de la Presidencia de la República, jefe de la Asesoría Letrada de las Obras Sanitarias del Estado, jefe de la División Sumarios de dicha persona pública estatal y expositor nacional e internacional. Sin duda alguna, su gran hoja de vida es grande y le damos la bienvenida a doctor Rubén Flores. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Para nosotros, ustedes también. Gracias, Diana, es un gusto. En primer lugar, como es de costumbre, corresponde agradecer muy especialmente a Álvaro Sánchez, a mi colega Álvaro Sánchez Solís, y a ti que han organizado este evento, que realmente me satisface compartir. Creo que siempre en el derecho, lo hablábamos antes de ingresar a sala, es relevante intercambiar respecto a los sistemas comparados para, me decía inclusive Álvaro, poder en algún momento hacer alguna innovación de conformidad al régimen jurídico de cada uno de los países. Si bien tenemos una formación esencialmente de estilo francés, y en el derecho administrativo especialmente, de cualquier forma existen algunas variantes importantes. Hace unos días atrás estuve conversando con un colega en un evento de e-learning, o sea, de formación de esta naturaleza, sincrónico, es decir, en vivo, como no un be-learning, que es asincrónico, es grabado. Estuvimos en vivo juntos. Y él conversaba respecto a la existencia de 5 poderes en Ecuador. Elemento que, por ejemplo, en Uruguay no existe. No existe bajo ningún concepto. Y allí, por ejemplo, de esa charla de este colega, este querido colega, nos quedó, por ejemplo, esa idea trascendente del poder electoral y del poder de la participación de la gente. No recuerdo bien el nombre específico, pero esa es la participación popular en definitiva.
E inclusive recientemente, también antes de ingresar a sala, conversábamos con Álvaro sobre una particularidad del derecho ecuatoriano que nos distancia con el derecho uruguayo y que yo creo que es más beneficioso el derecho de ustedes, por lo que voy a decir a continuación. Así que aplaudo muy especialmente entonces esta iniciativa de mis queridos colegas y jóvenes colegas de Ecuador. No conozco Ecuador, es uno de los pocos países, si no el único de América Latina que no conozco, y algún día desearemos estar por allí y tal vez saborear alguna de las ricas comidas que ustedes tienen y pasear por esos hermosos lugares que me han comentado. Siempre nosotros, los uruguayos, nos acordamos de Quito, especialmente por la altura cuando vamos a jugar al fútbol. Y que se nos complica un poco. Y ahora Ecuador está muy bien, además, sí, no está casi clasificado, cosa que me parece muy bien. Hechas estos elementos, estos agradecimientos, también corresponde agradecerles a ustedes que nos dedican su tiempo y nos están escuchando especialmente. Yo no voy a hablar sobre elementos puntuales del derecho de mi país, porque sería aburrirlos en elementos de detalle que ustedes se podrían perder, sino que voy a dar los grandes lineamientos, inclusive luego de la conversación con mi colega, más aún me voy a detener en un punto. En primer lugar, los recursos administrativos corresponde definirlos, es decir, debemos, más yo que soy el que ingreso, el primero que comienzo estas charlas. Los recursos administrativos son una especie de petición que se presentan ante la administración estatal, una petición que se presenta ante la administración estatal a los efectos de intentar que ésta revoque sus decisiones por el motivo de legalidad o inclusive podría ser eventualmente por un motivo de mérito. Son cosas diferentes. La legalidad sería un acto administrativo evidentemente ilegal, fue dictado contra la norma, contra la ley, y los méritos serían elementos de conveniencia. Allí, en el tema del mérito, ingresamos en la discrecionalidad administrativa, especialmente en la discrecionalidad administrativa. Ustedes saben que las normas de derecho tienen la estructura siguiente. En primer lugar, son normas regladas, aquellas que dicen que, dado A, un hecho, debe ser B para F. Dado A, debe ser B para F. Si se produce el hecho, si se produce A, solamente puede resolverse B. Debe ser B para F, que es el fin. En la administración pública generalmente es el interés general, salvo intereses específicos. Por ejemplo, construir una escuela para satisfacer mejor las necesidades de los niños ante el crecimiento de la población estudiantil. Ahí sería, por ejemplo, un fin específico. Esa es una actuación reglada. Allí entraría más que nada la revocación o que la administración dejara de lado su acto administrativo, lo revocara, lo revocara, no es anularlo, lo revocara. Si dijera anularlo en mi país no correspondería, por motivos de legalidad. En el caso de la discrecionalidad, la norma jurídica tiene un formato diferente. Dado a un hecho, por ejemplo, ascender a un funcionario, puede ser, ya no debe ser, puede ser B, C o D, y allí se da la discrecionalidad. El decisor, el administrador, puede decir B, C o D. Ahí tiene una libertad acotada. Para F, que siempre será el fin público o el fin específico. Allí se podría dar una revocación razones de mérito.
Entonces, es una petición para que la administración revoque sus actos. Es una petición, además, un escrito pidiendo. Sé que, por ejemplo, en países cercanos, por ejemplo, a Ecuador, se habla también del quejoso. Fundamentalmente en México, si no recuerdo mal, se le dice al que recurre también el quejoso, el que se queja. Es una forma de expresar agravios, o sea, se me causó un daño. Entonces, esa petición debe ser recepticia, debe ser recibida por la administración estatal, debe ser presentada por la administración estatal en un plazo determinado. ¿Sí? Entonces allí observamos especialmente los elementos de un recurso. Los sujetos, un particular esencialmente en Uruguay, una persona que no es el Estado, que es el sujeto recurrido, el objeto, el acto recurrido, el fin, perseguir la revocación del acto, y en un plazo determinado. Estos escritos necesitan determinadas formalidades, nombre, constitución de domicilio electrónico en esta época de Legaltech y de Big Data, y otros elementos. En Uruguay, por ejemplo, los recursos administrativos deben ser firmados por un abogado. Eso se llama el requisito de postulación. Las peticiones comunes, no los recursos, no deben ser firmadas por un abogado. Y evidentemente, en ese escrito además hay que hacer el petitorio. Vengo a presentar tal y cual recurso contra tal acto, el acto 40/2021 de fecha tanto, por ejemplo, y exponer evidentemente cuáles son los agravios. Además, presentar la prueba. Los recursos administrativos dan lugar a un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo especial. Un procedimiento recursivo. Es un procedimiento especial porque no es el procedimiento administrativo común, el que se hace de regla, de principio. Es un procedimiento administrativo especial, al que se le aplican los principios del procedimiento administrativo común. Ustedes tienen procedimiento administrativo común, que es el de principio, y después procedimientos de excepción que necesitan texto expreso. Yo hago pausas para remarcar el asunto. Necesitan texto expreso que hagan excepción, procedimiento administrativo común. Texto expreso que haga excepción a ese procedimiento administrativo común. Si no, se aplica el procedimiento administrativo común. Y allí aparece el procedimiento recursivo, el expropiatorio, los procedimientos contractuales, la licitación pública, los procedimientos de disciplinamiento de los funcionarios, etc. Este procedimiento administrativo recursivo cuenta con determinadas etapas. La iniciación, que cuando usted presenta el recurso, la recepción, la presentación puede hacerse en Uruguay en forma electrónica o en formato papel también, o por fax, o por correo electrónico inclusive. Luego viene todo el periodo eventualmente probatorio, si es que existe prueba, si es que es necesario diligenciar prueba, o si se presenta prueba, por ejemplo, testimonial. Luego viene la vista, se da vista del informe del instructor para llegar a la resolución del recurso. Ese es el procedimiento recursivo, dicho muy rápidamente, ¿sí? Pero muy claramente. O sea, es iniciación, sustanciación, desarrollo, sustancia, dictámenes,
diligenciamiento de prueba, vista, hasta la resolución que termina el recurso administrativo. Los recursos administrativos, además, cuentan con una serie de principios generales que es muy importante tener en cuenta. Ustedes saben que los principios generales son las piedras angulares de los institutos de que se trate. Si usted está hablando de matrimonio, existen determinados principios generales del matrimonio. En el caso de los recursos administrativos, existen determinados principios del procedimiento recursivo y de los recursos administrativos. Es muy importante tener en cuenta que los principios pueden tomarse de dos formas. En forma positivista, y yo voy a seguir a Carneluti en este tema, en una frase muy conocida, que dice que, Carneluti, positivista, dice que los principios generales del derecho se encuentran como el alcohol en el vino. Como el alcohol en el vino. Surgen del derecho opuesto, del derecho legislado. Y otros autores, los ius naturalistas, dicen que los principios generales del derecho emergen del derecho natural. No es necesario que estén establecidos en la norma. Uruguay es un país con una constitución ius naturalista, claramente. El artículo 1 define a Uruguay como la asociación política de todos los habitantes residentes, permanentes más que nada, de todos los habitantes comprendidos en su territorio. No habla de ciudadanos, habla de habitantes. Allí ustedes ven el pacto, es una asociación política. Pues bien, estos principios generales de los recursos es muy importante tenerlos en cuenta porque son la piedra angular del instituto. Si existen vacíos en los recursos administrativos, en el procedimiento recursivo, en la solución del recurso administrativo, se puede recurrir a los principios generales recursivos del derecho administrativo en general e inclusive del derecho en general total. Por otra parte, un principio general, para ser excepcionado, para dejarlo de lado, necesita texto expreso que no admite excepciones o extensiones analógicas. No admite extensiones analógicas porque es excepcional y debe entonces interpretarse en forma estricta. Un ejemplo. Si el principio es la publicidad en la actuación del Estado, que es así, la actuación del Estado es pública, para excepcionar ese principio de publicidad debe existir una norma expresa que diga esto no es público y esa norma no admite extensiones analógicas. Por tanto, los principios sirven para las lagunas del derecho y para tener claro que sus excepciones deben establecerse en forma expresa y que no se admiten extensiones analógicas. Los principios del procedimiento recursivo son esencialmente los principios que surgen del procedimiento administrativo común. En Uruguay, por ejemplo, gratuidad, legalidad, el procedimiento es gratuito. Debe seguirse la ley en sentido ancho, o sea, en sentido amplio. Asimismo, es muy importante tener en cuenta el debido proceso, es decir, darle al administrado la posibilidad efectiva de poder defenderse, de poder producir prueba, un debido proceso. Y engloba todo en el principio de tutela
administrativa efectiva. Esos son los principios generales del procedimiento administrativo. Pero el procedimiento recursivo tiene por lo menos un principio fundamental propio, esencialmente propio en el derecho administrativo, que es la non reformatio impejus, o no reforma en perjuicio. No reforma en perjuicio. Este principio es un principio que se aplica muy especialmente también en el derecho procesal, ustedes lo saben, y significa que si recurro un acto, no se puede reformar ese acto recurrido en mi perjuicio. No reforma en perjuicio. ¿Por qué es importante este principio de no reforma en perjuicio? O non reformatio impejus. Se escribe así, pejus. ¿Por qué es importante? Es importante porque si nosotros admitimos que la interposición de los recursos puedan dar lugar a una reforma en perjuicio, estamos de alguna manera constriñendo, coaccionando al eventual recurrente. Un ejemplo. Se me sanciona con 10 días de suspensión porque llegué tarde. Soy funcionario público y se me sanciona con 10 días de suspensión porque llegué tarde. Si recurro y no existe este principio, podrían decir, esta sanción es pequeña, vamos a aplicarle 20 días. Sería una reforma en perjuicio. Y eso me haría pensar a mí, ¿recurro o no recurro? Si recurro, me pueden reformar en perjuicio. Mejor me conformo con los 10 días. Optaría a mi posibilidad de recurrir. Por tal motivo, cuando la administración estatal resuelve, de estar segura de lo que resuelve, muy segura de lo que resuelve, porque no puede reformar en perjuicio. Este es un principio fundamental de los recursos administrativos. Hemos definido recursos, hemos hablado de los elementos, hemos esbozado los principios, no tenemos tiempo para detenernos, pero sí estamos viendo el esqueleto, ¿sí? Ustedes después, con un poco de estudio, y si ya conocen el tema, no es necesario mucho más. No me voy a detener en cómo se diligencia una prueba en un recurso o en un procedimiento. Si estuviéramos con más tiempo o en un curso de 6 o 8 horas me detengo, inclusive leo jurisprudencia. Pero en una charla internacional donde estamos intercambiando fundamentalmente los conceptos generales que manejamos nosotros y que yo voy a escuchar de ustedes por intermedio de Álvaro, no nos da el tiempo. Evidentemente hay un abogado, la parte puede venir acompañada, se presenta el testigo, se lo interroga el funcionario instructor de la administración. Imaginen la mesa, cómo se ve en un juicio. Es eso. Y sucede más o menos igual en todos los lugares. ¿Cómo es el régimen recursivo en Uruguay? El régimen recursivo en Uruguay está establecido en la Constitución de la República. Especialmente está establecido en la Constitución de la República. Tiene valor constitucional y se regula en el artículo 317 de la Constitución. Comienza con el artículo 317 de la Constitución de la República. Para aquellos estimados colegas que deseen observar la legislación uruguaya, una página muy buena es www.parlamento.gov.ui con Y. Allí ustedes encuentran la gran mayoría de las leyes, sin perjuicio de que les dejo mi correo electrónico por si necesitan algo.
montevideo.com.uy. El régimen recursivo, entonces, en Uruguay se establece en el artículo 317 de la Constitución de la República. En Uruguay existen 3 especies de recursos. Yo no me voy a detener en los detalles, pero existen 3 especies de recursos. El primero es el recurso de revocación, que siempre va. Se pide la revocación del acto a aquella persona que lo resolvió, a aquel órgano, no la persona, aquel órgano que resolvió. Por ejemplo, un ministerio. El recurso jerárquico es el segundo, porque la persona que resuelve puede estar sometido a jerarquía. Tiene competencia propia y está sometido a jerarquía. El segundo recurso es el recurso jerárquico. Revocación, jerárquico. Y el tercer recurso, que no me voy a detener mucho, pero lo tengo que mencionar, es el recurso de anulación, que puede interponerse para determinadas personas estatales que están más controladas por el poder ejecutivo. Me quedo ahí, anulación. Los más importantes son el de revocación y el jerárquico. En Uruguay, la Constitución establece que para presentar estos recursos hay que hacerlo en 10 días. 10 días corridos. Es un plazo muy breve. 10 días corridos. O sea que les cuentan sábados, domingos, feriados, etc. Se suspenden en Semana Santa, en las ferias judiciales, etc. Pero, por ejemplo, si hay un feriado patrio, por ejemplo, se lo podrían contabilizar. 10 días corridos. Lo importante es que cuando usted presenta el recurso administrativo en Uruguay, puede reservarse el derecho a fundarlo posteriormente. Yo me presento con un telegrama, colacionado con aviso de entrega, ¿sí? O sea que lo entregan y me dicen a mí, lo entregamos, un aviso de entrega, donde diga simplemente que vengo, me dirijo al órgano, por ejemplo, señor ministro de Industria y Energía, fulano de tal, constituyendo domicilio en tal lugar, digo, vengo a recurrir tal acto con los recursos de tal, tal, tal y tal. Me reservo el derecho de fundar los mismos en el momento oportuno. De esa manera, tengo más tiempo para estudiar el asunto. Estos recursos, además de presentarse en 10 días hábiles, deben presentarse en forma concomitante y subsidiaria. Deben presentarse todos juntos. Si el que dictó el acto está sujeto a jerarquía, yo debo interponer el recurso de revocación y el jerárquico en forma subsidiaria. ¿Qué significa? Significa que si el ministro, por ejemplo, está sujeto a jerarquía del Poder Ejecutivo, está sujeto a jerarquía del Poder Ejecutivo. Si el ministro revoca el acto, el recurso jerárquico queda sin efecto. Por eso es subsidiario. Es por si el ministro no revoca el acto. La cosa es que deben presentarse en 10 días, todos juntos y en forma subsidiaria, presentando además todos los elementos de prueba que sean necesarios. El plazo para resolver cada recurso, para el recurso de revocación, es de 150 días. 150 días. Y para resolver los demás recursos, por ejemplo el jerárquico, son 50 días más. Así que revocación y jerárquico serían 200 días. Revocación, jerárquico y anulación serían 250.
Ese es el sistema. El tema que es fundamental, que lo conversábamos antes de ingresar a este foro, era el hecho del agotamiento previo de la vía administrativa. En Uruguay resulta necesaria el agotamiento de la vía administrativa. Resulta necesario que el acto de la administración esté firme mediante los recursos correspondientes, mediante la interposición de los recursos correspondientes, que hayan sido denegados o que haya transcurrido el plazo para su resolución, a los efectos de poder presentarnos ante el Poder Judicial, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En Uruguay existe un Tribunal de lo Contencioso Administrativo que entiende en las acciones de nulidad, cuando se quiere anular el acto, con efecto ex tunc, hacia el pasado, como que nunca hubiese existido. Se discute si a los efectos de la acción reparatoria, ustedes saben que un acto administrativo puede anularse, este es el caso que estoy hablando, TCA, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero también puede accionarse por los perjuicios, o sea, si causó daños. En el caso de la anulación, en Uruguay se resuelve por el TCA. En el caso de la reparación va al Poder Judicial. Y allí se discute si es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Todo un tema, el tema del agotamiento de la vía administrativa, que nosotros hablábamos con Diana y con Álvaro antes de ingresar, pero en Uruguay es así. Y se dice que hay que darle la posibilidad a la administración para que pueda andar sobre sus pasos y revocar, controlarse a sí misma. La cosa es que el administrado no puede ir derechamente o directamente a la acción de nulidad. No puede ir directamente a la acción. Este tema es un tema que divide a la doctrina uruguaya. Hay algunos que están a favor de los recursos administrativos, otros que están en contra de los recursos administrativos. De cualquier forma, algunos dicen, por ejemplo, que no se le permite al justiciable, a la persona eventualmente dañada, ir derechamente a los recursos administrativos, al Poder Judicial, cuando realmente ha sido dañada, teniendo presente además, por ejemplo, que la acción de nulidad dura aproximadamente en diligenciarse 2 o 3 años. Ustedes vean los plazos que estamos hablando. En otros lugares sé que es mucho mayor, pero nosotros estamos hablando igual de cualquier manera de un plazo grande. Imagínense usted que hay, por ejemplo, los supuestos en que un acto administrativo, por ejemplo, lo haya destituido de ser funcionario público, lo haya expulsado de la función pública. Imagínense esperar 2 o 3 años para que le resuelvan el tema y además todo el plazo para recurrir y que transcurran los recursos. Realmente puede ser bastante dañino, inclusive para la salud de las personas. Creo que nos propusimos con los organizadores hablar aproximadamente media hora y dejar que ustedes eventualmente hagan las preguntas que estimen del caso. Este es el sistema uruguayo presentado muy ampliamente, muy rápidamente, pero sí fundamentalmente en lo que tiene que ver con toda la estructura, con todo el esqueleto del instituto. Creo que es importante tener en cuenta el plazo para recurrir, el hecho de que hay que agotar la vía administrativa, hay que presentar todos los recursos correspondientes, porque si no, no agota la vía administrativa. Si por ejemplo la persona que resuelve está sujeta a jerarquía y usted no presenta el recurso jerárquico, no agota la vía administrativa. No lo presentó, no agota. Ni aún con un principio fundamental que no mencioné, como es el principio de informalismo en favor del administrado.
Es un principio que se aplica en todo el derecho administrativo, pero muy especialmente también en los recursos administrativos. Si usted no presenta ese recurso, no agota la vía administrativa y el acto queda firme. Nada menos que eso, el acto queda firme. Por tanto, creo que como presentación el sistema ha sido suficiente. Estamos a su entera disposición para luego, si desean realizar alguna pregunta, y les doy muchas gracias por el tiempo que me han dispensado.